mesa y estamos listas también para darle la bienvenida a nuestra invitada. Ahí en breve se está conectando. La voy presentando. Se trata de Yama Corín. Ella es madre protectora y está atravesando, como dije al inicio del programa, un proceso judicial en el cual acompaña a su hija Luna, ¿no?, por un caso de abuso sexual en la infancia. Este juicio se va a retomar a partir del 19 de septiembre. Actualmente está pasando por un breve impasse. Y bueno, le damos la bienvenida. Ahí la estamos viendo en pantalla. De este lado te saludamos Celina, Belén, Maggie y Carmen. Nunca fuimos tantas. Hola. ¿Cómo están? Hola, Llama. Llama, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Ahora muchas nosotras. gracias por el espacio. No, gracias a vos por darnos unos minutitos. Sabemos que vas a entrar en reunión en breve, pero bueno, queríamos contactarnos con vos para que un poco nos actualices de cómo viene ese proceso y bueno, para reflexionar junto con vos qué significó este juicio después de 10 años que se comenzó, después de 10 años de la primera denuncia. Y bueno, queríamos saber cómo están, cómo estás vos, cómo está Luna y cómo van transitando este proceso. Sí, la verdad es que bueno, es un momento de muchas contradicciones emocionales, decimos, porque bueno, este juicio llega 11 años después de la denuncia, y fueron 11 años de sostener, de enfrentarnos a cada uno de los obstáculos sistemáticamente. O sea, no fue que durmió el expediente, sino que estuvo activo y tuvimos que enfrentar cada uno de los obstáculos. Finalmente logramos que Luna declare después de 9 años de impedirle la Cámara Gesell. Y a partir de ahí se hizo la elevación a juicio. O sea, Luna declaró a los 18 años. Cuando yo denuncié la situación, ella tenía 9. Digo, para poner en contexto cuánto nos arrebataron y a ella el derecho, ¿no?, a declarar en las condiciones que correspondían. Bueno, después se hizo la elevación a juicio, que empezó este 8 de agosto. Y tenía previsto terminar el 31 de agosto, eran 7 audiencias. Y lamentablemente todavía estamos a la mitad porque, hubo por parte de la defensa interrogatorios muy largos, lo cual impactó en que en cada una de las audiencias donde se esperaba que hubiera 4 o 5 declaraciones, solo podía haber 1 o 2. Entonces se fueron como extendiendo, y después en relación a los tiempos del tribunal, que superó las fechas que estaban previstas, recién retomamos el 19, ahora de septiembre, y va a continuar los martes sucesivos, por lo menos 3, 4 martes más. Claro. Así que realmente estamos terminando a mediados de octubre, o sea, es 2 meses y medio de juicio. O sea, 11 años de proceso y 2 meses de juicio, así que bueno, realmente es agotador. En esto, digamos, solamente en el discurso también hubo una fuerte manera de presentar el caso por parte de la defensa, no solamente de hacerlos extendidos. ¿Cómo se comportó la justicia en relación a esto? ¿Cómo actuó el tribunal respecto a estos interrogatorios largos y además, ¿por qué no decirlo, violentos? Sí, claramente violentos. La verdad es que entendemos que el tribunal ha sido equilibrado, este tribunal, en poner los límites todo el tiempo, digamos, de corregir el modo de preguntar y a su vez garantizando el derecho a la defensa, evitando posibles nulidades. Entonces, realmente creemos que hubo un equilibrio o un trabajo de intento de equilibrio por parte del tribunal, y también encontramos en la Fiscalía un buen trabajo. O sea que realmente creemos en un lugar que es, dentro de lo que conocemos, bastante excepcional, que no es en donde ocurrió la instrucción. Nosotros estamos ahora en el tribunal número 15 de Cava, y la instrucción fue en Morón, y fue una instrucción con una fiscalía que actuó de manera evidente en complicidad con la defensa. No estamos viendo este contexto acá. Claro. ¿Cuánto crees que
yo creo que es mucho, pero ¿cuánto crees que la repercusión del caso, o sea, para contar un poco, durante todas estas audiencias, Llama estuvo acompañada por distintas entidades y el movimiento feminista estuvo ahí en la calle bancando a Llama y a Luna? ¿Cuánto crees que a vos haberte organizado y alzado la voz tuvo que ver de que ahora el trato, digamos, o este tribunal sea equilibrado, ¿no? ¿Cuánto crees que tuvo que ver esa organización feminista que pusiste al frente de vos y obviamente con Luna tuvo que ver para que exista este tribunal un poco más cuidado? Bueno, yo en relación al acompañamiento creo y al activismo político, yo creo siempre que sirve y que es clave, que no tiene que ver solamente con mostrarnos en relación al tribunal, que creo que hay algo que va más allá del tribunal que tiene que ver con que el feminismo ha tomado en sus manos esa consigna de reforma judicial feminista y rompimos con la impunidad de una justicia que fue siempre invisible, ¿no? Como que nunca sabíamos cómo actuaban y últimamente estamos encontrando con que sabemos cómo actúan y las estamos observando, los estamos mirando y los estamos en un sentido nosotros juzgando a ellos. Creo que por un lado eso es sin duda importante y por otro lado es importante hacia nosotras en el marco de lo reparatorio que es este proceso, el ser acompañadas, y también porque se extiende, me parece, hacia otras personas, mujeres, disidencias y niñeces o sobrevivientes, la posibilidad de enfrentar a un aparato judicial tan cruel de manera organizada y que de esa manera sí se puede alcanzar una excepción, porque el juicio lamentablemente es una excepción. Entonces, y ni hablar de la posibilidad de lo que corresponde, que es una justa condena. Entonces creo que a esto es lo que estamos mostrando en esta construcción colectiva, que podemos llegar, que podemos ganar y que lo podemos resistir porque estamos juntas y que obviamente esto impacta sobre la invisibilidad, por lo menos, de los tribunales. Llama, te consulto, bueno, tu experiencia como madre protectora sin dudas es la experiencia de muchas otras madres que acompañan a sus hijas en este tipo de procesos. Me gustaría saber qué considerás, ¿no? Luego de estos 11 años que está durando este proceso judicial, ¿qué considerás que debería incorporarse, ¿no? en la justicia al momento de acompañar justamente a las infancias y a sus madres? Me parece que hay un montón de cosas desde ya, pero para remarcar algunas, me parece que tiene que haber dispositivos de acompañamiento al momento de hacer la denuncia. Porque una mujer que llega a una estructura judicial no tiene por qué conocer cómo va a ser el proceso. Entonces, que haya equipos profesionales que acompañen, y esto me parece que debe ser, digo, desde el aparato judicial como del propio Estado en su conjunto, se debería garantizar el hecho de que haya profesionales que acompañen el proceso y que una pueda saber, o sea, la información es un derecho. Entonces, que podamos saber a cómo va a ser ese proceso, me parece que lo convierte en algo ya mucho menos revictimizante. Y por otro lado, lo que tiene que ver con el respeto a los tiempos de las víctimas, que no tiene que ver solo con apurar los procesos, porque a veces un niño, una niña tiene su momento, o una persona adulta también, digamos, tiene momentos propios para atravesar algo que fue un hecho traumático. Entonces, respetar ese tiempo es garantizar sus derechos. Entonces, creo que para eso debería haber perspectiva de género, perspectiva de niñez, que eso no nos encontramos con esa realidad, por lo cual creo que también, y digo, en relación a la perspectiva, creo que un aspecto puede ser de capacitaciones, porque entiendo, creo y espero y deseo que hay mucha gente que no la tiene porque no ha sido formada de esa forma, porque nunca en la currícula académica estaba incorporada, pero también hay gente que tiene su propia ideología y claramente está en nuestra contra, o sea, son antiderechos. Y para no
ser víctimas nosotras de personas antiderechos con poder, debería haber observatorios, me parece, conjuntos con la sociedad civil que pueda estar atrás de los fallos para evitar que estos antiderechos tengan el poder de intervenir sobre nuestras vidas, de la manera que lo están haciendo. Yo como última pregunta, Llama, de mi parte te quería preguntar si ves que dentro de la actualidad, de la agenda también un poco electoral, ¿cómo ves que se ha tomado este tipo de consignas en relación a la justicia? ¿Lo ves que está tomado como una preocupación? Y también, digamos, esto me llama mucho la atención y es algo que nos atraviesa en tu lucha, que tiene que ver con cómo hemos podido también instalar al lado de Reforma Judicial Feminista esto de los abusos sexuales en las infancias, que era algo que venía callado, ¿no? Y que un poco... Hoy tenemos un desafío en que estos sectores antiderechos, que además hoy tienen posiciones electorales muy fuertes, no vayan en detrimento de situaciones como la educación sexual integral, que han sido motores para que haya más denuncias de las infancias para poder contar estos abusos, ¿no? ¿Cómo vos ves este momento? ¿Sentís que podemos continuar con esas banderas? Sí, primero veo el avance y veo cómo se organizan para resistir, ¿no? Yo por ahí cuando hago en esto una autorreferencia, pero cuando yo denuncié en el 2012, yo ya me identificaba como feminista y sin embargo no se me había ocurrido pensar en ese momento que lo que le había pasado a mi hija tenía que ver con nuestra agenda. O sea, hay algo de esa construcción en relación a comprender que los niños y las niñas, sobre todo cuando son víctimas de abuso, están sufriendo una violencia patriarcal y como tal es parte de la agenda del feminismo, combatirla. Creo que hemos avanzado muchísimo en ese sentido. La ESI es una expresión concreta de esos avances y como lo estamos sufriendo a nivel social en todo sentido, creo que hay una reacción a nuestros avances y que estamos en un momento de disputa concretamente, donde lógicamente la agenda del abuso sexual contra niñas y adolescentes va a ser parte de esa batalla junto con todos nuestros derechos que están en disputa, porque el feminismo es aquello que vienen a derribar los sectores antiderechos, negacionistas, y no por casualidad quienes defienden a los abusadores en general son abogados y abogadas que también están ligados a grupos antiderechos, a las candidaturas de Milei y Villarruel, por ejemplo, y presentan proyectos de ley en relación a observatorios de las falsas denuncias, etcétera, y nos persiguen a las madres protectoras. Totalmente, sí. Entonces creo que está muy ligado a este momento en relación a esa disputa de todo lo que nosotras pudimos avanzar y nosotres con la reacción de la derecha antiderechos que nos encontramos en el país de conjunto. Llama, quería preguntarte también en relación, bueno, justamente a la persecución, ¿no? La que haces mención de las madres protectoras. ¿Qué es lo que sucede, ¿no? Con la construcción del sentido común en los medios de comunicación y cómo de alguna manera también algunos medios, no todos, pero tal vez los más hegemónicos o los que cuentan ahí con una subvención, ¿no? De determinados espacios políticos, porque hay que decirlo también, me parece, que, bueno, justamente acompañan a este tipo de discursos y persecución, ¿no? De las madres que acompañan estos procesos judiciales. No, perdón, no te terminé de escuchar la pregunta. No sé si yo estoy mal con el sonido. Puede ser. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí, ahí, perdón. No pasa nada. No, consultarte. No pasa nada. Consultarte justamente sobre la persecución a las madres protectoras, en cómo se construye el sentido común a través de los medios de comunicación más hegemónicos que replican justamente discursos donde se revictimiza a las víctimas, a las infancias en este caso, y donde a veces se las tilda, ¿no? con peyorativamente, ¿no? a las madres que acompañan estos procesos judiciales. Ahí te escuché, gracias por repetirme.
Y me parece que un poco lo que hablábamos antes en relación al contexto también el sentido común es una disputa constante, con una lógica, con una desigualdad per se que tiene que ver con que los medios de comunicación masivos, con intereses en determinados sectores, tienen una influencia inmensa en relación a la construcción de sentido, ¿no? A nivel social. Nosotras nos fuimos apoderando un poco de las redes sociales y hoy son algo de uso político y de comunicación enorme, que hay mucho para discutir ahí en relación a cuánto nos sirve o no, pero yo creo que el sentido común está en disputa. Hubo un sentido de avance donde hay algo de las denuncias por abuso que sabemos que ya no se puede negar que existen, que cuando ocurren situaciones como las que vimos, no sé, en el Campeonato Mundial de Fútbol de Mujeres, ese beso no se dejó pasar, cosa que en otro momento hubiera sucedido que sí. Entonces creo que avanzamos muchísimo y en relación a las madres protectoras existimos como tal, cosa que antes no pasaba, digamos. Hay una identidad construida en la lucha, en el contexto de un avance del movimiento feminista y transfeminista, que es un hecho, y por eso también está la misma situación adversa de una persecución particular sobre nosotras, que antes a lo mejor no hizo falta, porque no estábamos organizadas, porque no teníamos una identidad política que hoy sí tenemos. Y nos permite defendernos, saber quién es la mamá de Arcoíris, o sea, hay una cantidad de mamás protectoras que estamos organizadas, que somos parte de distintas instancias de organización, y que entonces por eso necesitan atacarnos, denunciarnos, encarcelarnos y callarnos, porque, bueno, vinimos a romper el silencio en relación al abuso. Yo te quería preguntar, bueno, hablábamos recién de la ESI, hablábamos también en relación a la ESI, la importancia del lugar de la escuela también, ¿no? Como hace poco habíamos entrevistado a Canticuénticos y nos comentaban que a partir de una canción que ellos hicieron que se llama Hay Secretos, aparecieron un montón de denuncias y mismo esa canción se proyectó en el juicio, ¿te acordás que nos comentaban? Yo te quería consultar en tu caso en particular, o más en general, ¿cómo es ese acompañamiento de la escuela o qué vínculo tienen con la escuela entre las madres protectoras y la escuela? ¿Sostiene la escuela? La escuela es un espacio clave, primero porque si partimos de las estadísticas con las que contamos, que es que el 80% de los abusos son intrafamiliares, la escuela es el otro lugar que habitan los niños y las niñas de manera obligatoria. O sea, están en sus casas y están en la escuela. Algunos irán al club, algunos tendrán algunas actividades extracurriculares. Pero lo cierto es que están en sus casas y en las escuelas. Entonces, si partimos de pensar que el 80% de los abusos son intrafamiliares, la escuela puede ser el lugar que los ponga a salvo. Entonces, es muy importante. Y por otro lado, no es casual que quienes están en las escuelas y garantizan los derechos y los cuidados, centralmente somos mujeres. O sea, no sé cuál es el porcentaje de varones en las escuelas, digo, docentes, pero no es casualidad que somos las mujeres las que otra vez volvemos a cubrir este hueco que tiene que ver con las tareas de cuidado y la garantía de derechos. Entonces, hoy las escuelas son claves para que los niños y las niñas puedan reconocer situaciones que los incomoden, que las incomoden, que puedan denunciar. Digo denunciar, me refiero a expresar cualquier situación que les esté generando incomodidad, y entonces son las docentes las que pueden abrir una puerta de libertad clave a la hora de intervenir. Llama, bueno, entonces a partir del 19 de septiembre se va a estar reanudando el juicio, estaremos acompañando obviamente desde nuestro lugar y bueno, reclamando también, ¿no?, por una reforma judicial feminista que dé cuenta no solamente de tu caso, sino del caso de tantas otras madres e hijes, ¿no?, que atraviesan este tipo de procesos. Te queremos agradecer por tu tiempo y ya liberarte porque sabemos que tenés otra actividad. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias a vos, desde acá a disposición. En contacto. Saludos, que estés bien. Bueno, charlamos Buenas tardes, compañera.
con Bueno. Yama Corín, madre protectora e integrante de Mundanas. Y nos hemos quedado sin tiempo. Agradecerles, chicas, por estar acá. A vos. Muy lindo todo, muy bueno el lindo. debate también Gracias. que se ha dado. Y bueno, sugerirles a quienes están del otro lado que se queden en la sintonía de Radio.0. Llega la gente de Hielo para Todos. Nosotros nos estamos encontrando a partir del próximo miércoles a las 18 horas en Ahora Nosotras. Buen término de semana. Adiós.